Es posible que se deje sin efecto la renuncia para que se reconozca un contrato de trabajo continuo bajo el régimen de la actividad privada. En esta oportunidad vamos a revisar la casación laboral 42.595-2022, LIM, emitida por la Cuarta Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, que responde a la siguiente pregunta: ¿deviene en ineficaz la renuncia que presenta el trabajador que se encuentra bajo el régimen 728 para pasar al régimen del decreto legislativo 1057, más conocido como CAS? ¿Se considera entonces un contrato único a plazo indeterminado? Si es así, revisemos cómo resuelve la Corte Suprema. Quien recurre a sede casatoria es la parte demandante contra la sentencia de vista que revocó la sentencia apelada que declaró infundada la excepción de caducidad y de incompetencia y fundada la demanda, y reformándola la declararon fundada tanto las excepciones propuestas de caducidad, competencia e infundada la demanda, en el extremo que declara también infundada la pretensión de ineficacia de la carta de renuncia y el pago de una indemnización por despido arbitrario. Las causales que denuncia la parte recurrente son las siguientes: la afectación del debido proceso previsto en el inciso 3 del artículo 139 de la Constitución Política del Perú, la errónea interpretación del artículo 16, literal B del Decreto Supremo 00397-TR, la inaplicación del artículo 26, numeral 2 de la Constitución Política del Estado, la inaplicación del artículo 219, inciso 8 del Código Civil, y por último la aplicación indebida del artículo 36 del Decreto Supremo 00397-TR. En relación a los antecedentes del caso, la Corte Suprema precisa que la demanda estaba referida a la declaración de desnaturalización del contrato modal y la declaración de invalidez de los contratos administrativos de servicios, efectos que se reconozca la existencia de un contrato laboral a plazo indeterminado. Y también la reposición por despido incausado. Y como pretensiones subordinadas, el pago de una indemnización por despido arbitrario, una medida que ello habría ocurrido así, entre otras pretensiones. En la primera instancia se declara infundadas las excepciones de incompetencia por razón de la materia y la de caducidad, fundada en parte la demanda. Y justamente declara fundada en parte la demanda, puesto que considera que los contratos administrativos de servicios son ineficaces. Por su parte, la segunda instancia confirma la existencia de un contrato de trabajo a plazo indeterminado en la medida en que los contratos modales habrían desnaturalizado y parte de los contratos administrativos de servicios. Sin embargo, revocaron el extremo que declara fundada la ineficacia de la carta de renuncia y el pago de la indemnización por despido arbitrario, y reformándola la desestimaron. En relación a las causales de orden procesal, principalmente la que está referida a la observancia del debido proceso, que se sostiene se ha vulnerado, la Corte Suprema desestima dicha causal, puesto que no advierte la vulneración de este derecho fundamental. En relación a las causales de orden material, las normas que se invocan infraccionadas son las siguientes, ¿no? El artículo 26 de la Constitución Política del Perú, que señala que en la relación laboral se respeta, entre otros principios, el del carácter irrenunciable de los derechos reconocidos por la Constitución y la ley, conforme el numeral 2, el Código Civil en cuanto al artículo 219, que establece que el acto jurídico es nulo en los casos previstos en el artículo 5 del título preliminar, salvo que la ley establezca sanción diversa. También se señaló como infracción normativa el artículo 16 del texto único ordenado del decreto legislativo 728, que establece las causales de extinción del contrato de trabajo, siendo una de ellas la renuncia o el retiro voluntario del trabajador, conforme el literal B. Y finalmente el artículo 36 del mencionado texto único ordenado, que señala que el plazo para accionar judicialmente en los casos de nulidad de despido, despido arbitrario y hostilidad caducan a los 30 días naturales de producido el hecho. La caducidad de la acción no perjudica el derecho del trabajador de demandar dentro del periodo prescriptorio el pago de otras sumas líquidas que adeude el empleador. Estos plazos no se encuentran sujetos a interrupción o pacto que los enerve. Una vez transcurrido, impiden el ejercicio del derecho. Ahora, ¿cuál es el sustento del recurso de casación? La Corte Suprema señala que la parte recurrente aduce en su recurso de casación que la sentencia de vista erróneamente señala que la parte demandante no ha acreditado con medios probatorios directos ni indirectos que haya existido una falta de manifestación de voluntad con intimidación o coacción por parte de la demandada que haya viciado el consentimiento del actor. Sin embargo, ello nunca ha sido materia de controversia, pues la recurrente no sostiene que la carta de renuncia es nula, sino ineficaz, pues la carta de renuncia nunca desplegó sus efectos. En cuanto la demandante continuó laborando para la entidad emplazada realizando las mismas actividades mediante un contrato administrativo de servicios. Es así que el supuesto cese fue registrado el 25 de octubre del 2013 y el 4 de noviembre de ese mismo año, es decir, 5 días hábiles después, se extendieron sus labores bajo el contrato administrativo de servicios hasta la fecha en que fue despedida el 30 de septiembre del 2017. Si bien es cierto que la demandante suscribió la carta de renuncia, continuó laborando para la emplazada. Asimismo, la parte recurrente sostiene que, siendo ineficaz la carta de renuncia, se debe entender que existió una relación laboral continua y a plazo indeterminado bajo el régimen laboral
privado desde el 30 de septiembre del 2017. En consecuencia, de acuerdo a la tesis postulada por la parte recurrente, no opera el plazo de caducidad previsto en el artículo 36 del texto único ordenado del decreto legislativo 728 y los contratos administrativos de servicios son inválidos, pues la parte trabajadora ya había incorporado a su esfera jurídica los derechos inherentes al régimen laboral del sector privado. Por lo tanto, las excepciones de caducidad y de incompetencia por razón de la materia devienen en infundados. De acuerdo a lo expuesto, señala la Corte Suprema, se evidencia que el recurso de casación está orientado a cuestionar la eficacia de la carta de renuncia del 22 de octubre del 2013. Con la finalidad de abordar la problemática jurídica en cuestión, se hace necesario definir y analizar la renuncia como un acto que extingue la relación laboral. A partir del 10º considerando, entonces, la Corte Suprema hace un análisis jurídico de los efectos y lo que implica presentar una renuncia al centro de trabajo. Ahora, en relación a la definición de la renuncia, se remite a la sentencia recaída en el expediente 1568-2013, proceso de amparo, donde el Tribunal Constitucional definió la renuncia como un acto unilateral del trabajador mediante el cual éste pone en conocimiento del empleador su deseo de extinguir la relación laboral existente entre ambos. Dicho acto jurídico se configura como un acto de carácter recepticio. Por ello, debe ser comunicado al empleador conforme lo prevé el artículo 18 del texto único ordenado del decreto legislativo 728. Y justamente este artículo señala que en caso de renuncia o retiro voluntario, el trabajador debe dar aviso por escrito con 30 días de anticipación sobre su decisión de extinguir el contrato de trabajo. El empleador puede exonerar este plazo por propia iniciativa o a pedido del trabajador. En este último caso, la solicitud se entenderá aceptada si no es rechazada por escrito dentro del tercer día. En relación a la eficacia de la carta de renuncia, la Corte Suprema se remite a lo desarrollado en la Casación Laboral 9019-2015 Lima, donde se precisó que la renuncia genera la extinción del contrato laboral por propia voluntad unilateral del trabajador, cuya eficacia no depende de la decisión de aceptación o no de la renuncia, porque lo contrario supondría pues la desnaturalización de esta manifestación de voluntad, en la medida que es un acto jurídico, una acción propia, pura y simple del trabajador que se materializa en la extinción del vínculo laboral. La renuncia fraudulenta, porque puede existir supuestos donde en efecto la renuncia no se ha manifestado conforme ley. Al respecto, la renuncia constituye, como ya se ha señalado, una manifestación libre y voluntaria del trabajador. Sin embargo, precisa la Corte Suprema, si concurren en este acto los vicios de la voluntad, como son el error, el dolo y la violencia o intimidación, este acto se convierte en fraudulento, puesto que cuando la renuncia se encuentra afectada por un vicio del consentimiento, no se convierte en un despido sin causa, sino que la renuncia deviene ineficaz y por lo tanto el contrato de trabajo debe ser restituido al mismo estado si no se hubiese renunciado. Es importante entonces en este punto definir o delimitar qué significa nulidad e ineficacia del acto jurídico para efectos de la manifestación de voluntad denominada renuncia o materializada mediante una carta de renuncia. La Corte Suprema entiende que la nulidad o invalidez ocurre cuando el acto jurídico carece de los requisitos esenciales para su validez desde el inicio, contraviniendo normas imperativas de orden público, lo que hace que el acto sea ineficaz desde su origen. Mientras que la ineficacia es un concepto más amplio, pues un acto jurídico puede ser válido inicialmente, pero deviene ineficaz por circunstancias posteriores a su formación. Estas causas externas a su formación pueden ser la condición suspensiva o la rescisión. Ahora bien, de los hechos relevantes establecidos por las instancias de mérito que contribuyen a la resolución del caso concreto. La Corte Suprema puntualiza que no existe discrepancia respecto a la existencia del contrato de trabajo en el periodo del 1 de diciembre del 2010 al 25 de octubre del 2013, mediante la suscripción de contratos modales por servicio específico, los cuales se han desnaturalizado en un contrato a plazo indeterminado, bajo el régimen de la actividad privada, puesto que las labores que realizó la actora eran de naturaleza permanente. También señala que en el expediente obra la carta de renuncia, dirigida al jefe de división de desarrollo, la cual señala que, como asunto, solicitud de extinción del contrato 728, en el cual la actora formula la renuncia irrevocable al puesto de trabajo y solicita se le exonere del plazo de preaviso de 30 días hábiles, estableciendo como último día de trabajo el 25 de octubre del 2013. Que conforme se advierte de autos, señala la Corte Suprema, la demandante fue contratada mediante contratos administrativos de servicios desde el 4 de noviembre del 2013 hasta la fecha de su última renovación que concluyó el 30 de septiembre del 2017 mediante contratos CAS. De acuerdo a lo expuesto en los considerandos precedentes, sostiene la Corte Suprema, se tiene que la carta de renuncia es un documento válido desde su origen,
pues así lo manifestó la propia demandante, quien en su recurso de casación ha señalado que no pretende la nulidad de la carta de renuncia, sino su ineficacia. Así las cosas, se hace necesario analizar las circunstancias posteriores a la formación del acto de renuncia que pudiera acarrearle su ineficacia. Según la demandante, la renuncia es ineficaz en la medida que ésta no desplegó sus efectos, pues continuó laborando para la emplazada sin solución de continuidad. Sin embargo, de los hechos relevantes se tiene que la renuncia se hizo efectiva a partir del 25 de octubre del 2013 y la emplazada fue contratada nuevamente a partir del 4 de noviembre del 2013. Es decir, sí existe una interrupción en la relación laboral. Y si bien es cierto, es un tiempo breve, eso no significa que esta circunstancia cause ineficacia la carta de renuncia, pues está desplegado sus efectos. Máxime si el acto fue válidamente constituido y además su eficacia solo está condicionada a la voluntad de la renunciante, no requiriendo ninguna otra obligación. La parte recurrente, al indicar que por el breve espacio de tiempo que ocurre entre la renuncia y el inicio de la relación de trabajo, no se verifica la ruptura del vínculo laboral, pues no transcurrieron como mínimo 20 días y para efectos cita algunas sentencias de casación o sentencias casatorias. Sin embargo, la Corte Suprema señala que no está en lo correcto, porque si bien existen sentencias que establecen un lapso de tiempo mínimo para que se considere que hubo una ruptura del vínculo laboral, estas están referidas a los casos en que el empleador, a efectos de esconder una relación laboral estable, realiza contratos de trabajo diferentes y discontinuos, pero no se refiere a los casos en que el propio trabajador renuncia en forma autónoma, libre y sin coacción alguna. En consecuencia, concluye la Corte Suprema, la Sala Superior, con la expedición de la sentencia de vista, no ha incurrido en infracción normativa del inciso 2 del artículo 26 de la Constitución Política del Perú, que establece sobre la relación laboral, la aplicación del principio de renunciabilidad de derechos laborales, porque en ningún momento se verifica que la actora haya renunciado a sus derechos laborales, sino que simplemente tomó una decisión de forma autónoma. Así tampoco ha incurrido en la infracción normativa del literal B del artículo 16 y del artículo 36 del texto único ordenado, el decreto legislativo 728, y finalmente no ha incurrido en la infracción normativa del inciso 8 del artículo 219 del Código Civil, en cuanto no está en discusión la nulidad del acto de renuncia. En consecuencia, dichas causales devienen en infundada. Por lo tanto, la decisión de la Corte Suprema es declarar infundado el recurso de casación interpuesto por la parte trabajadora, no casaron la sentencia de vista y con ello nos hace reflexionar en relación a la importancia de tomar decisiones correctas cuando se decide extinguir el contrato de trabajo mediante la renuncia. La pregunta, en todo caso, que genera ahora, en este momento, la revisión de este pronunciamiento de la Corte Suprema es: ¿el resultado hubiese sido el mismo si la trabajadora al día siguiente hubiese continuado laborando en el mismo cargo, solamente con diferente régimen laboral? No es el caso de pronunciamiento, pero habría en todo caso que analizar las consecuencias que genera pretender la nulidad o la ineficacia del acto jurídico contenido en una carta de renuncia. Saludos.